Su nombre es Carla, de año y 8 meses, cursando quinto básico. La psicóloga del colegio citó a los padres, ¿verdad? Y les cuenta que Carla había manifestado ideas de muerte. Y a propósito, como de los antecedentes, hicimos algunas preguntas que nos hubiera gustado formular, ¿no? Que la sesión manifiesta que Carla que le gusta contar historias vinculadas a la muerte, ¿verdad? Y habíamos hecho preguntas tales como hace cuánto, en qué situación, si es que eran espontáneas, eran más bien como ideas impuestas, ¿no? Si es que había algún fallecimiento reciente, qué forma tienen estas historias, cómo reaccionan los padres y el ambiente humano también frente a la historia, ¿no? Que esta historia les generaba miedo, pero porque la encontraba poco común. Dice ella, me di cuenta de que no todos los niños pensaban lo mismo. Entonces nos preguntábamos si es que el miedo, más que por el contenido en sí de la historia, pudiese ser por esta extrañeza de verse distinta al resto. Respecto a la idea de muerte, señala que se acercó a la psicóloga, ¿verdad? Y ahí la pregunta que nos habíamos hecho era, ¿siempre acude a la psicóloga o fue algo como más bien puntual? Y que se acercó a ella porque no encontró a su amigo en el colegio, que se había sentido muy sola, muy abandonada. Entonces ahí habían aparecido un montón de preguntas que nosotros teníamos como para el caso, ¿no? Relación con los padres, identificar tipo de apego, cómo se vincula con el grupo de pares, qué intereses presenta, qué lugar ocupa la niña en el grupo de pares. A propósito de las entrevistas, ¿no? Como parte del proceso psicodiagnóstico, ustedes saben que no solamente la aplicación del test, hay una entrevista que puede ser, bueno, técnicamente más de una. Ya podríamos como formular alguna hipótesis. Yo aquí me quiero centrar un poquito porque yo llegué o llegamos y pusimos identificar tipo de apego, pero mi pregunta era como, ¿ustedes saben cuáles son los tipos de apego? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué consiste el apego? Yo me sé uno, creo que el ambivalente o algo así, o creo que lo sé mal, no sé. No, también el ambivalente, es uno de los tipos de apego. Que El se dividen como... evitativo igual. Lo voy a dejar como apunte, ¿ya? Apego seguro, inseguro. Sí. Los apegos tienen como distintos nombres, pero así como y recuerden que Bowlby habla mucho, por ejemplo, hace harto esta distinción como entre la ansiedad de separación como esperable, ¿no? Que de hecho el apego seguro presenta ansiedad de separación, versus como un trastorno de ansiedad de separación, ¿no? Entonces, claro, como han dicho, entre los tipos de apego encontramos el apego seguro, el apego ambivalente o ansioso ambivalente, el apego evitativo y hay un cuarto grupo, ¿cuál es? ¿El desorganizado? El desorganizado. Estos tres tipos de apego, ¿quién los propone? ¿Volvi? Estamos como refrescando la materia. Yo lo sé un poco más de Winnicott, pero lo leí como hace mucho tiempo en un paper. Mira, lo que pasa es que hay ciertos puntos de encuentro entre Volvi y Winnicott. Principalmente porque recuerden que Winnicott le entrega como harta relevancia a la subjetividad de los cuidadores. ¿Mm? Pero los tipos de apego aparecen a propósito de una evaluación que propone una colaboradora de Volvi. Ainsworth. Sí. Mary Ainsworth. Mary Ainsworth, tal cual. ¿Cómo se llama el experimento que hace ella? No me acuerdo del nombre, pero sé muchos experimentos, pero no sé los autores de cada uno.
Sí, Mary Ainsworth es colaboradora de Bowlby y ella propone algo que se llama la situación del extraño. Ah, ya. Y a propósito de eso aparecen como estas tipologías de apego. ¿Mm? Ujú. Y el apego desorganizado lo propone Main y Solomon, que es como un tipo de apego que no, eh, que se le llama desorganizado porque presenta características de estos tipos de apego. ¿Mm? Chiquillos, chiquillas, en este breve resumen de apego, porque claro, estamos pensando en un caso infanto-juvenil, ¿verdad? Y por ahí ustedes propusieron cómo identificar el tipo de apego. Es una buena alternativa. ¿Cuál es la función del apego? Contacto con el medio, en este caso familiar, y las figuras significativas, ¿no? Mira, cuando Bowlby plantea el apego, de hecho es bien determinista en eso, dice que todos los humanos nacemos como con capacidad de apego. Y el apego entendía como una conducta de proximidad, Y para sobrevivir, con la función de porque como el recién nacido no tiene las capacidades y las herramientas para obtener todos los recursos necesarios del medio, necesita de alguien que provea de esos necesidades, que lo cuide. totalmente. Muy de Entonces, acuerdo con Tamara. Sí, busca proximidad porque en algún punto está la función, recuerden, llanto. El llanto hace que el cuidador o la cuidadora se aproxime y eso es como que aumenta la probabilidad de sobrevivir. Pero algo que se genera a través del apego es lo que se llama la regulación emocional. En teoría las personas no nacemos con regulación emocional y algo que vamos aprendiendo, ¿no? A través de la interacción con los primeros cuidadores y después con las figuras significativas en la vida adulta. ¿Mm? Y justamente por ahí se plantea que el apego ambivalente habría como una hiporregulación, ¿no? Como que del afecto. Entonces como que el afecto se toma a la persona, se puede angustiar mucho, pero le cuesta mirar al otro. ¿Mm? Y que el evitativo funciona como al revés. Hay como una hiperregulación del afecto. Estoy haciendo ni siquiera yo tendría que hablar de apego, pero estoy haciendo como esta suerte de repaso y si quieren yo tengo un texto re bueno que se llama Apego en psicoterapia. Si quieren se los puedo subir también en caso que ustedes lo utilicen para ¿cómo se llama? Para el caso clínico que les voy a mandar. ¿Mm? En caso de que quieran como argumentarlo desde el apego. Y recuerden que también el apego sirve como base para la mentalización. ¿Han escuchado la mentalización? La teoría de la mentalización. Algo he escuchado de la teoría de la mentalización. Ya, ¿qué has escuchado? Como en la psicoterapia, que es como un conectar, como con la otra persona, como el poder mentalizar, el poder pensar a la otra persona, como lo que está pensando, está sintiendo. Es como un tipo de feeling, por así decirlo. Camila, justamente, la teoría de la mentalización la desarrollan Fonagy y Bateson, donde cuando se habla de función, o sea, de capacidad de mentalización, tiene que ver con yo poder representar mis propios estados mentales y afectivos y poder representar las del otro. Y eso se posibilita también para yo poder representar mis propios estados mentales. Es importante que, como cierto grado de diferenciación, ¿no? Como de comprender que yo no soy lo mismo que el otro, o que lo que le pasa al otro, poder hacer atribuciones a lo que le pasa al otro, ¿verdad? A propósito de lo que veo, de lo que percibo a través de los sentidos, ¿verdad? Pero justamente en base a esta diferenciación, porque si no sería muy difícil verlo como un otro. ¿Mm? Ah, ya, ese como un breve refresca memoria. Ya. Recuerden que los antecedentes de la jovencita era sin alteraciones en la primera infancia, que había antecedentes de agresión por parte del hermano mayor.
¿Se acuerdan eso? Profe, creo que recién estamos viendo los antecedentes, porque habíamos quedado en que nosotros, cada uno iba a revisar como el dibujo y íbamos a ver como los indicadores, y así que creo que es primera vez que vemos los antecedentes. Ya. Bueno, revisémoslo ahora porque aprovechamos de que ya revisamos este dibujo y vamos a ir con otro dibujo de la misma jovencita. Bueno, entonces el hermano tiene un hermano mayor, 18 años, y él tiende a la agresión verbal hacia su hermana, hacia la hermana pequeña, ¿verdad? Que en este caso es Carla, y hacia su madre. Y que la madre transitó por una enfermedad el 2015, ¿verdad? Apareció mucho temor a que muriera, pero que respondió bien al tratamiento y actualmente está bien. Ha presentado bajo rendimiento académico y refiere que tiende a contar historias de miedo para que los compañeros, para captar la atención de los compañeros. Y también que suele defender a los que ve más indefensos. Y por ahí yo creo que lo revisamos, quizás lo revisamos muy a la rápida, porque está esta pregunta que yo no la habría puesto, creo yo, sin ustedes, que es como qué lugar ocupa el padre en el sistema familiar. Al parecer creo que era porque teníamos la impresión, bueno, que no aparece el padre en los antecedentes. Y en la aplicación misma del test, Carla comenzó con la cabeza, después los ojos, la nariz, la boca, después el pelo, cuello y parte del torso. Durante el proceso sacó lápices, guardó otros de forma bien ordenada. Ahí está el dibujito. Y explicó que la persona del dibujo representa una mezcla de muchas personas que le gustaría ser porque ella expresa todas las emociones. Y que algo que no había llamado la atención es que las personas que escogió son actrices y cantantes famosas. Eso es como lo que apareció en el interrogatorio posterior del test de la figura humana. ¿Les parece que vayamos con el dibujo que hizo en el test de la familia? Sí. Ya. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí. Ok. Tengo entendido que no hemos revisado los indicadores del test de la familia, ¿verdad? No. No. Pero ustedes los conocen o se los pasaron en cátedras previas. Yo cacho algunos, pero no recuerdo que por ahí hayan pasado en cátedras previas. Ya, de todas formas los podemos ir revisando los indicadores para saber como qué tanto recuerdan de... Esperen que creo que alguien puso algo en el chat. Ah, ya. Tenemos aquí el dibujo, veamos qué dice qué dice Carla. Ya. Estos son algunos apuntes de la aplicación. El dibujo es realizado con interés. No sé si notaron acá, pero ¿se acuerdan que el hermano mayor, todos los nombres están alterados, por si, que el hermano mayor era el que tenía como conductas agresivas? Sí. Ya, dibujo realizado con interés, comenta que es una familia LGTB, donde los padres serían homosexuales y donde uno de ellos estará en un proceso de cambio de sexo, y donde los hijos también tendrán orientaciones tales como homosexuales, bisexuales y heterosexuales. Eso explica la chica. Luego de realizar el dibujo, Carla explica, están pasando por
están posando para una foto para mostrarle al mundo que no es horrible ser homosexual y que ser LGTB es un arte y ellos piensan que es su vida. No para los demás, no para los demás, se metan en ella. Ellos son personas buenas, así que es un mensaje que no son monstruos, sino que son personas que están haciendo lo que ellos piensan que está bien. Este dibujo es realizado con calma, la presión es fuerte, el trazo es continuo. Profe, una duda. Diga. En el dibujo no sale el orden de quién fue primero, después. No, no sale. Y si es uno de los indicadores. Me aparece. Esos son indicadores de valorización y desvalorización. Como el tema de quien dibuja antes. Sin embargo, de todas formas, encontramos con otros indicadores. Vamos a repasar un poco qué es el test de la familia. El autor del test es Luis Corman. El objetivo es que entrega información sobre cómo percibe subjetivamente la relación entre los miembros de la familia y también puede dar algunas pistas sobre qué lugar ocupa en el sistema familiar. Permite aspectos de la comunicación con otros miembros o entre los miembros. También muestra los afectos predominantes del niño con los distintos miembros de su grupo familiar. Entonces, en términos simbólicos, entregaría una especie de fotografía interna de la familia del niño, de la niña, cómo se percibe, las fantasías y las ansiedades. En este sentido, el test se constituye como una vía a partir de la cual el niño puede expresar dificultades en su medio familiar, aparición de conflicto edípico o rivalidad fraterna a través de una evaluación de las identificaciones primarias con el grupo familiar y la asunción de características parentales. De todas formas, recuerden que estos test gráficos son como tipo screening, ¿no? O como de tamizaje. Es decir, nos van a dar algunos indicadores, pero que los podemos profundizar con otro tipo de test, ¿verdad? Que nos pueda dar más pistas sobre cómo el niño se representa a sí mismo, representa el entorno familiar. Este test es muy rápido de aplicar y tiene un rango de aplicación entre los 5 a los 13 años. De todas formas, como buen test gráfico, es importante antes de aplicarlo que ustedes tengan una noción como de la madurez grafomotora o de la capacidad visoespacial, ¿sí? Porque si el niño o la niña tiene alguna alteración en esa área, por supuesto que la figura, o sea, el test de la familia se va a ver alterado. Como por factores no exclusivamente psicológicos. Es necesario que el psicólogo esté presente durante todo el proceso, porque es muy importante cómo construye el dibujo, tanto como el resultado final. Por eso cuando vieron apuntes de la aplicación aparece como si es que llegó y lo hizo, si es que se demoró un poquito más, si es que estaba más dubitativo, ¿sí? Si el niño se declara incapaz de hacer un dibujo, es preciso animarlo, tranquilizarlo, explicitar que este dibujo no es para evaluar qué tan perfecto le queda el dibujo, ¿no? Sino que se trata de una tarea que va a implicar una calificación. Que no es una tarea que implica una calificación, solamente que hay un interés por ver qué es lo que se dibuja. Es muy importante anotar en qué lugar de la página comenzó a dibujar. Yo creo que si voy a los registros puedo encontrar con quién partió. Bueno, con qué personaje comienza, ¿verdad? El orden en que fueron dibujados. Se registra el tiempo en que se emplea en dibujar cada uno de los miembros del dibujo, en el dibujo. También es importante considerar los detalles.
Y una segunda parte, luego que termina la aplicación y que ya termina de dibujar, se realiza una entrevista, ¿verdad? Donde se pide que describa, que explique el dibujo, que indique quién es cada personaje, sexo, edad y función dentro de la familia. ¿Sí? Y uno también puede preguntar cómo se llevan. ¿Sí? Para terminar, se le aplica al niño un método de preferencias e identificaciones, donde se le invita a dar cuenta de sus preferencias y aversiones en relación a distintos personajes representados, ¿sí? Para después poder como ver quién se identifica o en términos de quién desearía ser, ¿sí? A quién le gustaría ser de esta familia. Y es muy importante que toda omisión que haya, esto es como transversal a los test gráficos, que las omisiones son como indicadores importantes, ¿no? Es como que hay algo que está siendo muy conflictivo y que por ende se niega, ¿m? Como que por ahí va la lógica de la omisión. Muchas veces los niños o las niñas, uno les puede preguntar, así como, oye, después del interrogatorio, ¿verdad? Suena tanto la palabra interrogatorio con un niño, pero después de hacerle las preguntas. Uno pudiese decirle, oye, tengo entendido, no sé, pues que también vives con tu hermana. Y también es interesante analizar la respuesta que da con respecto a por qué omitió a ese personaje. ¿Mm? Algunas veces pasa que cuando se dan cuenta que lo omiten, lo dibujan al final, un poquito culposo, así como, oh, chuta, se me olvidó, ¿sí? Pero que todo eso pudiese como eventualmente tener una interpretación. Con respecto a la consigna es dibuja una familia, la que tú imagines, ¿sí? Y esa es como más amplia, ¿no? Pero hay otro tipo de consigna que es dibuja tu familia. Y ahí se presenta la hoja de tamaño carta en forma horizontal. De hecho, luego como de realizar estas preguntas, como quién es cada personaje, la edad, como qué hacen en la familia, ¿sí? Con quién se llevan mejor, con quién les cuesta llevarse, no sé, ahí es como ustedes pueden ir preguntando. O pueden, por ejemplo, decir, ya, ¿y qué te gusta hacer, no sé, pues, con tu papá? ¿O qué te gusta hacer con tu mamá? ¿O qué cosas te gustan de tu mamá? ¿Qué cosas te gustan de tu papá? ¿Sí o no? Ahí va como explorando. Y en eso uno también le puede invitar al niño o a la niña a que realice una historia de la familia que ha dibujado. ¿Sí? De hecho, claro, como que el dibujo tiene esto de lo estático, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, con figuritas, a mí me gusta mucho trabajar con materiales como lo más indefinidos posible. Por ejemplo, en vez como de muñequitas que son súper bonitas y todo, me gusta trabajar con plasticina. Y uno puede ir como jugando con distintos escenarios donde el niño o la niña van como proyectando distintas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, cómo es la hora de dormir, o cómo es cuando se levantan y van al colegio, cómo es cómo juegan, ¿sí? Quizá en eso el dibujo tiene esto estático, pero claro, uno puede ahí como invitar al niño o la niña que pueda inventar una historia. ¿Mm? Respecto a los indicadores de análisis, está el primero, el tamaño, ¿sí? Que tiene que ver justamente con las dimensiones del dibujo respecto a la hoja. El emplazamiento, que tiene que ver como en qué lugar está ubicado el dibujo. El sombreado, ¿sí? Es decir, si hay partes como que... recuerden que el sombreado es como rayar el dibujo. ¿M? Y también si existen borraduras, es decir, si dibuja y vuelve a borrar. Esas serían como las 4 características generales. Pero también hay otros indicadores que son, por ejemplo, la distancia entre los personajes, que la distancia entre los personajes va a hablar de cómo el niño percibe la comunicación a nivel familiar. ¿Mm?
indicadores de valorización y desvalorización, ¿sí? ¿Cuáles conocen ustedes de indicador de valorización y desvalorización? El tamaño de la figura, Bien, el tiempo invertido en hacer la figura, Los adornos que le coloquen a esa persona, ¿no? sí. Puede ser los sombreados también, ¿Los qué? los sombreados de desvalorización. El sombreado generalmente habla como de algún tipo de angustia. La cabeza pequeña respecto al cuerpo. Mira, ahí lo que pasa un poco es que a uno se le pueden, como que hay indicadores que se pueden mezclar de otros test gráficos. Mm, Por ejemplo, si lo dibuja al final, si lo dibuja más lejos, son indicadores de desvalorización. Profe, ¿con quién se o puede identifica igual o no? Sí, que solo, no sé. sí, con quién se identifica. ¿Cuál es el grado máximo de desvalorización hacia alguien? la omisión, Perfecto. ¿Cuál es el grado máximo de desvalorización hacia sí mismo? Que no se dibuje. Perfecto. Muy bien. Profe, y si no se identifica con ninguno, también es desvalorización a sí mismo. A ver, ¿cómo lo estás pensando? No sé, un niño que dibuja, que su familia son de 4 personas, y él en su dibujo dibuja 4 personas, pero no se identifica con ninguno de los que dibujó. Mira, hagamos algo. Ujú. Distingamos algo primero. ¿Cómo podemos saber con quién se identifica el niño? Eh, como si él es chiquitito, si se dibuja a alguien chico, quizás del mismo género, o como con las mismas características físicas, quizás. Muy bien, pueden haber como características en el dibujo, ¿verdad? Sí. Pero también cuando hablamos de identificación, es como en la parte de las preguntas, por ejemplo, que podemos como preguntar, bueno, ¿y qué te gusta hacer con tu papá? ¿Y qué te gusta hacer con tu mamá? Como, ¿y quién te gustaría ser o a quién admiras tú en tu familia? ¿Sí? Como que esas preguntas nos van a dar como ciertas coordenadas de con quién se estaría identificando. También, por ejemplo, aquí vemos algo, a ver, ¿está o no? Ah, sí, sí está. Ya no, me adelanté. Vamos a conflictos de rivalidad fraterna. ¿Cuál sería un indicador del conflicto de rivalidad fraterna? La Que expresión de la ponga, cara. ¿Cómo? La expresión de las caras. En el test de la familia se considera, por ejemplo, si es que hay omisión de los rasgos faciales como un indicador, efectivamente. Pero no necesariamente de conflictos de rivalidad fraterna. Hay uno que es como muy característico de que si hay o no rivalidad fraterna. A ver Profe, si están dibujados juntos o separados, por ahí va. Ya miren, aquí está, en este dibujo. Tratan de inferirlo. Que esté la mamá entre medio de dos hermanos. Mira, se forma este efecto que se llama bloque parental. El bloque parental es un indicador de rivalidad fraterna. La omisión de uno de los hermanos también es indicador de rivalidad fraterna. O bien, si se coloca alguno de los hermanos más lejos, ¿sí? Pero como uno que es muy característico, este del bloque parental. Entonces está la niña
y se pone entre los padres y al hermano los deja como afuera de este bloque. ¿Qué era la omisión de los rasgos faciales, profe? La omisión de los rasgos faciales, Que lo dijo recién. tiene que ver como, si no se hacen rasgos faciales, como con perturbaciones en el área interpersonal. Sí. Entonces, entre los conflictos de rivalidad fraterna podría estar el bloque parental, pero también omitir a uno de los hermanos, dibujarse solamente él o ella, o también que no dibuje a ningún niño, que dibuje solamente a los padres. Estas son como indicadores más bien gráficos, pero también hay indicadores que son como de expresión verbal, ¿verdad? Que nos pueda como manifestar que, bueno, este es mi hermano, pero me llevo muy mal con él, me cae muy mal, no lo soporto. ¿Sí? También es como, si bien no es un indicador gráfico propiamente tal, es un indicador verbal. ¿Qué creen ustedes que podrá significar el bloque parental? Protección. ¿Ah? Protección. Sí. Es como necesidad de protección. Totalmente. Y aquí es interesante porque hay como que se proyecta como un poquito el tema de las preferencias. En general, el que está dibujado como entre el bloque parental sería como el preferido de los padres. Al menos esa es la impresión que del lado del niño o de la niña. ¿Mm? Y por último hay... Ah, no, no es por último. Bueno, vimos bloque parental. Yo se lo leí a conflicto de rebelión fraterna también. Adición de otros elementos. ¿Qué ven acá? Animales. Los animales. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué función tienen los elementos que son adicionales? ¿Sí? ¿Qué función tiene la tortuga? ¿Qué función tiene el perro? En la vida de Carla, en este caso en particular. Los debe considerar parte de la familia. De todas maneras, claro, se considera como parte de su familia, sí. Profe, tengo una pregunta. Jorge es un personaje como completamente inventado, porque al inicio dijo que Carla había dicho que iba a ser como una familia LGTB de dos papás. Y aquí creo que son Jorge y el papá, los papás. Pero El otro hermano. es el otro hermano. Sí, disculpa, sí. Ya. ¿Y quién es la pareja? Este es el papá, esta es la mamá, esta es ella, este es Claudio y este es Jorge. Y ella dice que ellos son la pareja. Mira, vamos a ir al relato. Ah, ya entiendo. Mira. El papá tiene vestido igual. Tiene vestido, por eso debe ser. Y Claudio también tiene vestido. O sea, Jorge. Jorge tiene vestido y tiene Y barba. papá también tiene vestido. Ahora lo que les voy a pedir es que con los indicadores que hemos ido conversando y además quiero como que lo distingan entre indicadores formales, que son estos, y indicadores más bien interpretativos. Aquí hay harto que pudiésemos interpretar, ¿verdad? Que ustedes puedan reconocer los indicadores. Voy a estar aquí con ustedes, no me voy a desconectar, ojo. Pero démonos unos 10 minutitos, ¿ya? Para que puedan como ordenar los indicadores, mientras yo les busco a quién dibujó primero, porque esa información la debo tener. Profe, Díganme.
Tengo una duda, es que me caí. ¿Tanto Jorge como Claudio son hermanos? Ujú, Ah, ya. sí. Muchas gracias, profe. ¿Les parece eso? 10 minutitos para que, a propósito de estos indicadores que revisamos acá, por ejemplo, vean el tamaño. ¿Qué tamaño les parece? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es mediano? Piensen que todo esto es la hoja, ¿ah? Como lo que está aquí. El emplazamiento. ¿Qué les dejo proyectado, los indicadores o el dibujo? El dibujo. Profe, tengo otra pregunta. Sacan un pantallazo los indicadores de análisis para que yo proyectale el dibujo. Dígame, dígame. Es que al inicio, en el otro test, no sabíamos qué lugar ocupaba el papá, pero en la vida real el papá está en el cuadro familiar, ¿existe? Existe el padre. Yo les voy a ir dando más información. Profe, ponga la diapo de los indicadores para tomarle una foto. Ah, ya. Wait. Ahí, tómenle foto. Yo les voy a ir dando más información, ¿ya? Pero por ahora quiero que interpreten este dibujo con los indicadores que tenemos. Ok. 10 minutitos, ¿ya? Si son más, podemos dar 15 minutos más, no se preocupen. Voy a sacar mi audio para no molestarlos. Ya, aló, disculpen que los moleste, pero para que anoten, se dibujó primero a ella, luego dibujó a la mamá, luego al papá, luego dibujó a Jorge, de ahí dibuja a Claudio, y ahí dibuja después a la tortuga y al perro.
quiere wear a la doctora, ¿cachai? La doctora te dice la weá, ah, oye, no, hacelo así, no lo anota.
Ya, estimadas, estimados. Revisemos un poco lo que encontraron. En tema de tamaño, Yo creo que el tamaño general del dibujo está bien. Lo que sí me llamó la atención es que dibujar a los hermanos, específicamente a Claudio, más grande que el resto, que sí, incluya como que los papás. bien. Eso lo vamos a ponle un asterisco porque lo vamos a revisar. Ya, profe. Espérame. Tamaño mediano, entonces. El emplazamiento. En el sector inferior. Sí. Eso, por lo que leí en el manual, son como instintos primordiales de conservación de la vida. Sigamos. ¿Hay sombreado? No. Tengo la impresión que no, porque esto la barba, más que como un Ujú. sombreado, es como ella, es la intención de la barba, po. Sí. Porque quiere representar una familia LGTB. Y borraduras no se aprecian al menos, ¿verdad? No. Ya. ¿Qué les parece la distancia entre los personajes? ¿Cómo adecuada? O sea, más allá de lo que hablamos del bloque parental, al parecer hay una leve cercanía con el papá, pero de todas formas se mantiene como una disposición bien regular. Ajá. ¿Alguien más? Sí, que Igual está distante con la mamá. está un poquito distante con la mamá. Profe, yo quería decir algo con respecto al tamaño. ¿Sí? Que yo creo que la figura igual es chica porque usan, o sea, es pequeña porque usan menos del 50% de la hoja en la mayoría de las figuras, excepto en Claudio que llega como casi al 50%. Pero si las notas, las figuras en su globalidad, alcanzan como el 50% de la hoja, pues. Ponte tú, si fuese, como que para mí al menos el dibujo pequeño es como si todos los personajes fueran del tamaño de ellos, de los que están acá. Ah, ok, ya, perfecto. Como cuando consignamos tamaño pequeño, hay como algunas indicaciones, ponte tú que sea como inferior al tercio de la página, por ejemplo. Pero uno igual lo puede ver y claro, como que cuando es grande, cuando el tamaño es grande es porque es más del 50% de la hoja y la verdad es como bastante mediano porque consignarlo por pequeño hay dibujos que son realmente pequeños, que son como del tamaño de la tortuga y el perro. Ah, ya, gracias por la aclaración. Ya, entonces recuerden que la distancia de los personajes habla como de la comunicación afectiva, ¿sí? Ya vamos a los indicadores de valorización y desvalorización. ¿Quién estaría en este caso como, quién sería la figura valorada a nivel familiar por la joven? Claudio. ¿Por Sí, qué?
Porque es más grande y porque le puso más colores también al dibujo, según yo. Sí, yo igual pienso lo mismo, porque de hecho, de no haber sabido el orden, yo hubiese pensado que invirtió más tiempo en Claudio y que hubiese sido el primero, porque se ve como que más trabajo en él, claramente. Pero por ejemplo, si ustedes van al de la chica, al de la joven, miren, Tiene adorno. Un tiene collar. ahí como un... Como un collar. Y aquí hay algo que es interesante, que si bien la distancia, como ustedes dicen, es adecuada, es interesante el tema de los brazos. Que los bracitos están como pegados al cuerpo. Y eso es un indicador de rigidez. Es un indicador de rigidez. Y como que hay poco, como que si bien se percibe que hay como un ambiente emocional, ¿verdad? Y como cercanía con los padres, es como que al parecer da la impresión de que hay como escasez de información transmitida. Le voy a Me empezar llama la a dar algunos atención que antecedentes de la niña ya, para que vayan como complementando con el análisis. profe, La mamá tuvo una enfermedad en 2015 de la cual se recuperó. Los padres refieren que cuando la evaluadora preguntó, refieren que este tema nunca fue muy abordado a nivel familiar, pero que sí veían que ella estaba muy preocupada por la mamá. Entonces ella es como en la entrevista individual a ella es como que fue algo que la perturbó harto, la enfermedad de la mamá, pero que nunca tuvo mucha información muy clara al respecto, lo cual hacía que ella tuviera mucho miedo de que se muriera. ¿Mm? Y otra cosa, ¿se acuerdan que el hermano del Claudio hubo un episodio de agresión física hacia Carla? Pero Claudio sigue siendo muy agresivo verbalmente con la mamá y con Carla, disculpen, y Carla está muy preocupada por no saber cómo defender a la mamá. Y quizás por eso lo dibujó más grande, ¿o no? Sí, como ustedes han dicho, más que como una valorización en el sentido de, por ejemplo, identificación, es como verlo como muy poderoso o que ejerce como poder al nivel del sistema familiar. incluso había pensado que lo hizo como en dirección hacia la izquierda por algo, Claro, como más agresión ¿no? de... Mm. Y Claudia está como levemente volcada hacia la familia. Efectivamente hay indicadores de valorización en Claudio. El punto es que lo podemos entender a propósito de las relaciones como de cómo se percibe, dónde está el poder a nivel familiar. Profe, igual tengo la impresión de que es como Claudio una figura ambivalente, porque todas las manitos de los personajes, de las personas son puntiagudas, excepto las de Claudio. Son redondeadas sus dedos. Sí. En general, en lo gráfico, Isidora, ¿no? Sí, profe. Ya, súper. Lo que pasa es que como tengo la función de compartir pantalla, no veo quién habla, pero ya voy reconociendo las voces. En lo gráfico, en general, cuando las cosas son puntiagudas, tiene que ver con la agresión. Y es muy interesante porque en Claudio esto es como justamente las manos, los deditos, no están, siendo que es el personaje reconocido a nivel familiar, como el más agresivo, es como que aparecen estos como más redondeaditos. Es como que si se intentase, es como esta fantasía de que como ojalá él no fuese así, ¿sí? Como lo plantea como estos deditos redonditos, como algo un poco más suave. ¿Mm? Pero aquí lo que llama mucho la atención es el rol del papá. Si bien ella está en el bloque parental y habla de necesidad de protección, de ser vista,
aquí el papá uno lo pudiese encontrar, que yo creo que lo que le llamó la atención a ustedes como indiferenciado de la madre, no sé si lo notan. De hecho, como algo que los distingue, así como levemente, es que o sea, esto rosado, ¿no? Es como, si no fuera por esto rosado, serían como los padres medio indiferenciados. Y cuando uno lo compara con los antecedentes, es que el papá, si viene un papá como presente, es como preocupado de sus hijos, es preocupado de la Carla, su trabajo implica que él no esté mucho en la casa. Entonces, principalmente la madre es la que está en el hogar. De hecho, la madre se desempeña como dueña de casa. Y el papá tiene un trabajo donde puede estar semanas afuera. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? El que el papá y Jorge estén con una, ay, no sé cómo llamarlo para que se vea fea, pero que estén vestidos con ropa como de mujer, por así decirlo, ¿no es un tipo como de desvalorización? ¿No? Es que lo pensaba ¿Sí? como que quizás el papá y Jorge no han podido hacerle frente como a la agresión que tiene Claudio con respecto a ellas. Mm. Yo creo que hay que hablar de desvalorización en términos de indicador. Sí, estoy de acuerdo con la interpretación posterior que tú das. Sí, es como de los que están como vestidos como mujer no le hacen frente o no pueden como ponerle límite a Claudio, ¿no? De hecho, Claudio no es solamente agresivo con la mamá y con la niña, sino también con Jorge. Igual quizás eso también se puede ver en los zapatos rojos, ¿Cómo así? porque es que estaba leyendo el HTP y decía que una interpretación de los colores, sobre todo el rojo, era la agresividad. Mm. Sí. Es como que Carla es la única con Claudio que, o sea, como la única que le pudiera hacer frente a Claudio, porque la mamá, el papá y Jorge son súper similares en colores, en la ropa y todo, y ella es la única como que destaca, y de hecho igual es similar a Claudio, como que ella y Claudio son similares en la parte como inferior del dibujo, y la mamá y papá y Jorge son súper similares entre ellos, Mm. hasta en colores, ropa, todo. De hecho, por lo pesquisado en la entrevista, ella siente que tiene que ser la que protege a la mamá de Claudio. Pero igual siento que es cuático no sé, como el símbolo del, no sé si decirle collar, porque es extremadamente grande, es como más grande que su cuello y todo, como que pareciera que fuese más una carga que no sé, algo de adorno. Mm. Mm. Profe, pensaba que será una agresión de Claudio sexual. Como indicador gráfico no aparece, porque No sé, generalmente como indicador gráfico aparece, por ejemplo, alguna zona ¿cómo se llama? ¿con sombreado, profe? Sombreado. Mm. Que en este Lo caso me hace. pensaba porque ella es la única que tiene las piernas cerradas. Mm. Ahí interesante porque ella, y de hecho no les he comentado, y que parte del informe para ir como mezclando un poquito desde ya. Ella en el examen mental que hace la entrevistadora, a diferencia de todo lo que comunican los dibujos, ¿no? Recuerden que el dibujo de la figura humana es como bien expresivo. De hecho, ese dibujo, no me acuerdo quién dijo que pensaba que este era chiquitito. Ese dibujo es grande, ¿se acuerdan? El de la figura humana. Se los voy a proyectar. Y que a diferencia como de este dibujo que es como muy expansivo, ¿verdad? Que como casi que bordea los límites, los contornos del dibujo, ¿sí? Ella en el examen mental, en términos como de psicomotricidad, la entrevistadora la pesquisa muy inhibida. No la ve como una chica particularmente como expansiva, como que buena para tomarse el box y que habla. De hecho, la ve mucho más inhibida a ella. ¿Mm? O sea, es interesante cómo
en algún punto esta chica que da la impresión de que es como bien inhibida, tiene un mundo interno como bien, y hartos cuestionamientos, ¿no? Como hartas inquietudes. Y uno lo que pudiese pensar es que está como en un proceso como de poder expresar, ¿no? Por ahí que también está como este detalle a nivel del cuello, ¿no? Es como, en términos simbólicos, el cuello es como el lugar donde se empieza como a, a gestar lo que se va a decir. Y esta jovencita tiene muchas cosas que decir. Y eso es muy, muy interesante en ella. El punto es que, al parecer, el modo en que puede expresar aquello es particularmente a través de estas como historias de muerte, ¿no? Pero es como ella tiene una postura respecto a lo LGTB, a las orientaciones sexuales, ¿sí? Ella se siente muy responsable de cuidar a la mamá, entonces hay como un montón de cosas que está pasando en una chica que en el examen mental da la impresión de que es como bien inhibida. Profe, los animales igual pueden tener, estaba pensando que hay dos animales y hay dos personajes que identificamos como más valorizados y desvalorizados a la vez, que pueda representar un poco esa relación que tiene con su hermano. ¿Cómo así? La tortuga es súper lenta y es más como, no sé si la palabra delicada o inhibida. El perro, por el contrario, es mucho más ruidoso. Eh, Eso más que nada. Es que igual los animales están ahí De todas maneras, y representan algo que está como más disfrazado, no sé cómo explicarlo. en general, cuando hay adherencia, bueno, uno debiese preguntarse por la función que tienen, ¿no? Pero en algún punto es como que prestan un soporte, por así decirlo, como esto, como yo auxiliar. Funcionan muchas veces las adiciones, particularmente cuando son como con animales. Entonces, en algún punto, a mí me da la impresión de que representa, por un lado, como el cuidar a otro y también el ser cuidada, ¿verdad? Como el ser protegida. ¿Mm? Entonces, lo que estamos viendo acá a nivel de sistema familiar, desde la niña, es la impresión de que ninguno de los padres está ejerciendo el poder. Al parecer el poder es como que se capitaliza más en la figura de Claudio y en eso aparece como más grande, más diferenciado del resto de la familia. Sin embargo, ella también aparece diferenciada. Hay indicadores de valorización en ella misma, ¿sí? Y es importante que pase eso. Recuerden que es importante que exista libido investida en el yo, ¿sí? Pero en algún punto también esto pudiese responder a cierta necesidad de expresión de muchas de las cosas que le están pasando, desde expresar sus ideas, su malestar, sus inquietudes, ¿verdad? Su postura respecto, por ejemplo, a la orientación sexual, como también esta situación en donde ella percibe claramente que Claudio pasa a llevar a miembros de la familia y no hay nadie que pudiese poner límite ahí. Este ejercicio que estamos haciendo, estamos mezclando indicadores gráficos con antecedentes. Entonces, si bien el padre está presente, aparece como indiferenciado, como que no pudiese ponerle un corte o un límite a este hijo que no sabemos qué le pasa. Pero lo que sí sabemos es que representa una suerte de amenaza, tanto para la madre como para la niña. Profe, ¿Mm? el hecho de que esté levemente más cerca del papá puede indicar como un deseo de acercamiento, de contacto afectivo. Sí, y además está en el bloque parental. Es como, no solamente como deseo de contacto afectivo, sino como deseo de que la protejan. A propósito del bloque parental. Profe, en ese sentido también me dio la impresión de que, claro, ella es la única como que haría frente a Claudio, pero creo que debe ser una posición incómoda, sobre todo como mezclándolo con el dibujo anterior, Sí, en que se identificaba con figuras como figuras femeninas que también tenían que ponerse como esa careta de persona agresiva frente al mundo. sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí.
De todas maneras, entonces, si este fuera nuestro caso, ¿qué creen ustedes que debiésemos... perdón. ¿Qué temas creen que debiésemos abordar? Estoy pensando, por ejemplo, en una sesión vincular. ¿Qué creen ustedes? Profe, perdón, Dígame. ¿puede ser como los roles? El tema de roles en la familia. ¿Qué entendemos por roles? Por ejemplo, se me ocurre la posición que cada integrante ocupa, no sé si la posición, pero lo que cada integrante cumple a nivel familiar. Entonces, en este caso, la niña como que al final se representa como la única que puede quizás detener a este hermano o defender a los padres, y al final ella estaría ocupando como ese lugar que deberían tener los padres. Yo igual pensaba lo mismo que la Pali, es como desparentalizarla, porque Sí, está haciendo un rol parental. ya. Lo primero que deberíamos partir es que todo lo que han dicho está buenísimo. Pero lo que yo creo, y por favor vayan cuestionándomelo, ¿sí? O no sé, pero lo primero que debería aparecer acá en una sesión vincular con la información que tenemos hasta ahora, tanto en la entrevista como en el dibujo, es qué pasa con la agresión del hermano a nivel familiar. Como, ¿cuál es, por así decirlo, como, qué es lo que permite que este hermano siga reproduciendo? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Qué permite o qué está posibilitando a nivel de dispositivo familiar que este hermano siga manifestando conducta agresiva hacia la madre y hacia esta niña? Que de hecho a la niña la agrede cuando la niña defiende a la mamá. Entonces un punto es como qué está pasando con el rol de los padres acá, ¿sí? ¿Qué está, por ejemplo, qué le pasa a la madre con la agresión de este cabro? Profe, no sé si será pertinente, pensando que a quien nosotros estamos viendo es a Carla, pero ¿qué le pasa al hermano igual? ¿Por qué está tan agresivo? Porque al final él se ve como una amenaza para ella. Sí. Hay que, ¿qué preguntas podríamos hacer? Por ejemplo, si ¿A tú él? son vinculares, no con los padres. ¿Qué preguntas debiésemos hacer? ¿Desde qué momento él empezó a actuar de esa forma o la dinámica de la familia se volvió un poco más violenta? Mira, lo pondría así, ¿cómo se explican las conductas de Claudio? Sí. Porque lo que podríamos hipotetizar es que hay cierta dificultad en los padres de poder significar esta agresión como tal y de poder como restablecer ciertos límites de convivencia familiar. Entonces, ¿qué está pasando? Que los padres no están pudiendo hacer esto. Claro. Sí. Ya, estamos un poquito en la hora porque después van a empezar a trabajar con la María José en el HTP. Pero les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Y esta tarea nos va a ayudar para el CAT-A y también para el informe. Quiero que se hagan su propio diccionario, lo pueden hacer como en PowerPoint o en Word, donde le acomode. Con estos conceptos.
Ya, en esta parte en particular de mecanismos de defensa, hay que puedan describir qué son los mecanismos de defensa, cuándo se despliegan, y quiero que le pongan atención a alguno en particular que se los voy a escribir acá, ¿ya? Pueden tomar más, pero al menos tienen que estar esos 4. Ya, ¿por qué le estoy pidiendo esto? Porque estos proyectos, estos conceptos nos debiesen ayudar, por ejemplo, a interpretar qué es lo que está pasando acá. ¿Mm? Por ejemplo, con quién se estaría identificando la niña, por ejemplo, ¿está en un proceso de diferenciación o no? ¿Sí? ¿Qué impresión les da? Por ejemplo, a propósito del dibujo, podríamos plantear que hay como una alteración del juicio de realidad. ¿O alguna alteración del sentido? No, me parece que está bien. ¿Por qué? Porque ella, bueno, interpreta que Claudio está generando una situación de tensión con la familia y así lo plasma en el dibujo. Por ejemplo, con esto de los vestidos. Bueno, y aquí les voy a dar una pista. No sé, quizás se visten así en... ¿Ah? A lo mejor esa es la vestimenta que usan en su cotidiano. No, Porque pues, también... no. Son bien tradicionales ellos. Disculpa, te interrumpí, dale. Porque como aclara que ella tiene un discurso pro a la diversidad sexual, entonces como que me parece coherente con lo que piensa. Es que esa es la distinción. Justamente esa. Ella declara, porque si lo dibujas así, nomás, y no, como, no es que estuviese alterado el juicio tampoco, ¿verdad? Pero es algo que no está como del todo elaborado. En cambio, ella es muy enfática y es muy explícita en declarar de que la intención de dibujarlos de esta manera es para mostrar su postura respecto a algo. ¿Sí? Sí. Entonces en eso vemos que hay un juicio de realidad muy consolidado, ¿no? Sí. Porque no es como que, sería muy extraño que no lo, o sea, creo que justamente el hecho de que lo explicita, lo justifica y hay como un discurso elaborado al respecto, nos lleva a que ella logra diferenciar que los padres no es que realmente se vistan así, a eso voy. Quizás como como ganas de explicitarlo tenga que ver con diferenciarse de la familia también. No sé si en ese tema en particular será como algo familiar, como que quiera diferenciarse, quizás sus papás son como todo lo contrario, o si es como a nivel, como solo un ejemplo más de querer diferenciarse, porque igual creo que ella está como empezando la adolescencia. No, y está en todo un proceso de diferenciación. ¿Sí? El punto es, por eso yo les pido esto de acá. ¿Qué vamos a entender por diferenciación? Les pregunto a todos, no solamente a la compañera que nos está comentando. ¿Qué entendemos por diferenciación? Pero lo estamos pensando en términos sistémicos. A ver, dale. Como esa capacidad de la persona de poder diferenciar como su sí mismo de otros sí mismos, y especialmente de la familia, de entender cuáles son como
sus creencias, sus valores propios, que pueden o no ser compartidos. Lo estoy pensando desde lo que me estás comentando, tengo la impresión de que resuena desde el, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Bowen? Bowen, ¿verdad? Como el tema de la mafia, Sí. el yo, el grado de diferenciación, sí, po. Es una forma de hablar de diferenciación, claro que sí. Aquí de todas formas hay algo pendiente, que es, si bien habla como de lo LGTB y que hay, y de hecho dice homosexuales, heterosexuales, ¿sí? Bisexuales, de todas formas debiésemos explorar qué representa lo femenino y lo masculino para esta chica. Porque hasta ahora lo que vemos es que el papá, Jorge y mamá, al menos en términos de vestimenta, ¿verdad? Representan el estereotipo clásico de lo femenino, pues falda, vestido. Entonces, de todas formas, sería importante averiguar como qué representa lo femenino y lo masculino para ella, porque esto, en el test de la figura humana, vemos que también las alusiones que hace son a mujeres. Entonces, ¿qué está representando? En esta chica hay una construcción, hay ciertas nociones de lo que es una mujer, de las funciones de las mujeres, ¿sí? Y también de los hombres. Y por ahora, de forma muy, muy preliminar, pudiésemos incluso pensar, como hipótesis, que lo masculino está más del lado de la agresión. Y en ella también es como, ella no se dibuja con falda, ¿sí? Entonces es interesante porque si bien ella como que, aquí hay que hacer distinciones, ella es una chica de 10 años muy clever, muy, muy al día con ciertas temáticas actuales, ¿sí? También vemos cómo hay ciertas representaciones que son clásicas de lo femenino y lo masculino, po. ¿Mm? Entonces no vaya a ser que en el modo en que se está manejando la agresividad de Claudio, en esta chica como que se forme esta dicotomía entre masculino, agresión, ¿verdad? Y femenino pasivo, cuando justamente ella está en una postura como de no, pues de que eso no va, ¿no? Es como de apertura, de orgullo. ¿Mm? ¿Me explico, no? Sí, profe, al menos yo entiendo que igual a la base de todo esto podría existir un estereotipo clásico de femenino-masculino. Mm. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, la enfermedad de la mamá, Ajá. como fue muy significativa, es que como, ay, perdón, que esté pegado con lo sistémico, pero es por el ramo de práctica en psicoterapia, ¿No? como de la agresividad de Claudio, porque siento que si lo más, o sea, lo más esperable o común, si un padre se enferma, es que los niños o sus hijos intenten como protegerlo y cuidarlo, quizás ser más como compensatorio, sobrecompensatorio, portarse mejor. Entonces, que Claudio sea agresivo justo con su mamá, que salió de una enfermedad hace aparentemente poco, me parece súper llamativo. Ahí lo que aparece en la entrevista es que la mamá cuando estuvo cursando esta enfermedad, que era una esclerosis múltiple, la mamá, por supuesto, descuidó como las funciones que tenía. Y por ahí ella se siente un poquito culpable de ponerle límite al Claudio. Pero también es interesante en términos de hipotetizar el nivel de diferenciación de Claudio, como si es que esta agresividad responde, por ejemplo, a como una suerte de castigo por no haber estado presente, pero sin poder reconocer que, o una forma de negar también lo fuerte que fue la enfermedad de la mamá.
Claro, lo más probable es que Claudio igual cuando su mamá se enfermó se ha hecho un poco cargo como de Carla, que es la más pequeña, y el papá como no está siempre. Claro, ahí tendríamos que explorar un poco de cómo se dio el momento en que la mamá estuvo con esta enfermedad, pues. Efectivamente, no sabemos quién pudo haber suplido esa función de cuidado, ¿no? Claro, mi impresión sería que Claudio como que tomó ese rol y que ahora como que se está como, comillas, vengando como por eso. Como que tiene rabia por haber tenido ese rol. Podría ser una hipótesis. Podría ser una hipótesis que habría que indagar. Y a propósito de traer a Bowen, que yo creo que es como un autor bien interesante, ¿verdad? Minujín. Justamente yo creo que Bowen les puede ayudar para plantear el tema de la diferenciación, ¿no? Como esto de los grados de fusión. Esto de los mecanismos conflictuales, ¿verdad? Cómo se transmiten de una generación a otra. ¿Mm? El tema de la alianza, las coaliciones. Cómo circula la ansiedad familiar. Así como le estoy dando como a grandes rasgos como ahí con la profesora de psicoterapia me imagino que lo han revisado más profundamente, pues, pero como algunas nociones de la teoría de Bowen. ¿Mm? Eso pues, eso por hoy. ¿Tienen más preguntas, más dudas? ¿Queda clara la actividad? Les voy a pedir que saquen un pantallazo de esta tarea para la próxima semana. Profe, ¿va a mandar ese PPT o ya estará subido? Voy a revisar si está subido, si no lo voy a subir. Lo que sí les subí fue el texto que les comenté de apego. Gracias, profe. Y eso le pediría también en su diccionario propio de apego. A propósito del libro que les subí. No tiene por qué, ojo, como este diccionario es propio, no me interesa no les voy a pedir como hagan 40 páginas de cada concepto, como que lo que me interesa es que ustedes busquen los conceptos y los escriban de un modo que ustedes tengan muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de diferenciación, a qué nos referimos cuando hablamos de juicio de realidad. ¿Mm? El juicio de realidad es todo un temón, porque implica diferenciar justamente lo que el yo y el no yo. Y justamente pudiesen haber como ciertas producciones, por ejemplo, psicóticas, que se puedan enjuiciar. A pesar que a la base existiese un problema como de no distinción entre el yo y no yo, no es lo mismo como, por ejemplo, veo al diablo y me habla y me angustio versus como yo sé que ese diablo no existe, ¿no? Y como me molesta mucho y sé que aparecen momentos donde quizá me angustio más, ¿verdad? Como que también ahí establece cierta diferenciación entre el juicio de realidad y el enjuiciamiento. Alguien levantó la mano. Sí, profe, que tenía una duda. Dígame. Lo que pasa es que estuvieron hablando un rato como de los estereotipos masculinos, femeninos y cómo los retrataba un poco acá en el dibujo. Y no sé si alguien ya lo preguntó, pero habría que analizar también por qué como la única persona que está vestida de la misma forma que la niña es el hermano que es supuestamente agresor, o sea, perdón, que es agresor. O sea, son los únicos que están vestidos iguales, como literalmente iguales, solo que la niña tiene un collar. Claro, sí, es que justamente ahí lo que estamos viendo es que hay ciertos estereotipos de género, po. La idea es como ver cómo se pone en juego lo masculino, qué construcciones hay de lo femenino y lo masculino en esta chica. Y pensando que quizá ella es como la que se experimenta, se vivencia a sí misma como la defensora,
puede existir a la base cierta noción de que como que lo masculino es como donde se pone en juego el poder, ¿no? Y como lo femenino como algo más indiferenciado, más... Pero a la vez ella, a propósito del bloque parental, es como que está haciendo este llamado a que la miren, que la protejan, que la cuiden. ¿Mm? Pero yo creo que siempre es súper, yo creo que hay que ser como, por eso lo planteo en estos términos, porque hay que ser como bien cautos, ¿no? Cuando hablamos de género, particularmente con nuevas generaciones donde vienen, por así decirlo, más deconstruidas en relación a esto, pero, quieran o no, igual están creciendo en un ambiente que no está del todo deconstruido. ¿Mm? Entonces igual puede que existan en ellas ciertas presunciones o ciertas formaciones o representaciones respecto a lo masculino y lo femenino que son más bien como a nivel, que circulan más bien a nivel familiar. O sea, igual yo lo planteaba un poco, no sé si tiene que ver con la rivalidad fraterna, pero como usted dice, siento que es como algo de un cierto choque de poder. Pues. O sea, el hermano igual está representado como una figura como muy prominente, y ella vendría a ser como de cierta forma la que le hace como el peso, la que busca que le haga el peso, no sé. Claro, claro. El punto es por qué esta familia está cediendo con la agresión del hermano, si eso es lo llamativo. Porque si bien el papá trabaja harto afuera, ¿cómo está presente cuando está presente? ¿O será que, por ejemplo, Claudio se inhibe y no es agresivo cuando está en presencia del papá? O quizás también el papá tiende a ser un poquito más evitativo respecto a las agresiones de Claudio. Lo que sí queda claro, y que por eso yo asumiría que esta chica tiene como el juicio de realidad conservado, es que hay algo que ocurre a nivel familiar que es reportado por la madre y por ella que ocurre en la realidad. Y que ella está muy al tanto y que incluso ella tiene una postura para eso, con relación a eso. El punto es que una postura que no le gusta, po. ¿Mm? Profe, y otra consulta, el diccionario dijo como que lo hiciéramos en Word o PowerPoint, ¿eso es porque hay que mostrárselo como al resto de los compañeros o No lo es puedo hacer en mi cuaderno? para ti, porque cuando cuando tengan que hacer el informe o cuando tengan que resolver el caso clínico que les voy a mandar, van a tener que ocupar estos conceptos. Vale, arigato. Sí. Ya pues, ¿tienen alguna otra duda, pregunta? ¿Lo dejamos hasta acá?